este vídeo vamos a resolver el ejercicio de septiembre de 2017, opción A, pregunta 3, que dice: dos cargas de 5 nanocoulombios están separadas a una distancia de 4 centímetros de acuerdo a la figura adjunta. Tenemos que calcular en el apartado A el campo eléctrico en el punto A y en el punto B creado por ambas cargas. En el apartado B el potencial eléctrico en el punto A y en el punto B y el trabajo que hay que realizar sobre una carga de 3 nanocoulombios para desplazarla desde el punto A hasta el punto B. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado Coulomb a la menos 2. Empezamos con esta situación en la que tenemos las dos cargas situadas en estas posiciones, separadas 2 centímetros del origen de coordenadas, y el punto A que dista 4 centímetros de cada una de las cargas y está situado sobre el eje Y. Para empezar el apartado A vamos a aplicar el principio de superposición y simetría. Vamos a dibujar los campos que creará cada uno de las cargas. Dado que las cargas son positivas, el campo que van a crear va a tener sentido hacia afuera de ellas, es decir, el campo creado por la carga 1, la carga azul, va a tener esta dirección, y el campo creado por la carga 2 va a tener esta dirección. Rápidamente podemos ver que la componente en Y del campo se van a sumar y la componente en X se van a anular, ya que en X van a tener sentidos contrarios. Pero si no vemos esto, no pasa nada porque lo vamos a resolver también. Vamos a empezar trabajando con vectores unitarios. Va a ser nuestra primera forma de resolverlo. Sabemos que como nos piden el campo, para calcularlo tenemos el campo es esta fórmula de aquí, que es la ley de Coulomb para el campo eléctrico, donde U sub R es el vector unitario, que es el vector R dividido entre su propio módulo. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es el vector R para la carga 1 y para la carga 2. El vector R es el vector que une la carga con el punto que estamos calculando. Vamos a empezar por el punto A. En el punto A, R1 serán las coordenadas hasta donde llega, que son las coordenadas de A, menos las coordenadas de donde parte, que son las coordenadas de la carga 1. Para saber las coordenadas de la carga 1, nos fijamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y sabremos que en el eje X las coordenadas de A es 0 y en el eje Y será la raíz de la hipotenusa, que son 4 centímetros al cuadrado, menos el cateto, que sabemos que es 2 al cuadrado. De esa manera tenemos que es la raíz de 12 centímetros. También podemos expresar esto como 2 raíz de 3 centímetros. Así que las coordenadas de A son 0, 2 raíz de 3. Por lo tanto, para calcular R1 voy a restar las coordenadas de A menos las coordenadas de la carga 1, así que nos saldrá este vector de aquí, donde ya he puesto las unidades de centímetros en metros, es decir, he dividido entre 100. Para calcular R2 opero de la misma manera y tengo que el vector R2 será menos 0,02i más 0,02 raíz de 3j. De tal manera que cuando calcule el campo total aplicando el principio de superposición, como ya hemos dicho, en el punto A, va a ser igual al campo 1 en el punto A más el campo 2 en el punto A. Y eso va a ser igual a, dado que la constante es común, las cargas son iguales y las distancias ambas son 4 centímetros, por lo tanto también son iguales, lo puedo sacar factor común y obtengo que el campo total va a ser, sustituyendo, tengo que tener en cuenta que las cargas son 5 nanocoulombios, lo tengo que pasar a coulombios, 5 por 10 a la menos 9. Los 4 centímetros los paso a metros y multiplico por los vectores unitarios, que serían cada uno de los vectores dividido entre su módulo, que en ambos son 4 centímetros. Y dado que se están restando, el 0,2i con el menos 0,02i se me va y puedo operar para calcular que el campo total en A es igual a 4,87 por 10 a la 4 J newtons por coulombio. En B podemos observar que el campo 1 va a tener esta dirección y ese sentido, y el campo 2 va a tener esta dirección y sentido. Por superposición vamos a tener que el campo total va a ser el campo 1 en B más el campo 2 en B, siendo ambos vectores. Y si nos fijamos, las constantes K son iguales, las cargas también son iguales, las distancias que hay al punto B también son iguales y lo único que va a variar son las R's, el vector unitario, que van a ser iguales pero de sentidos opuestos. Entonces al sumarlo, simplemente por simetría, podemos decir que es 0. La segunda opción para resolver este problema es por trigonometría. El ángulo que formarán los vértices donde están las cargas lo vamos a llamar alfa, y ese ángulo alfa lo podemos calcular como el arco coseno de 2 partido por 4.
ya que es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, de tal manera que alfa me sale en 60 grados. Una vez que sé alfa, sé que el seno de alfa es igual a 1/2 y el coseno de alfa es raíz de 3 partido por 2. Como ya hemos dicho, y del dibujo, podemos observar que las componentes en x se van a anular una con otra, ya que la componente en x de la carga 1 irá en sentido positivo de las x y la componente en y del campo 1 irá en sentido positivo de las y. Y con el campo 2 tendremos que en x irá en sentido negativo, pero en y también irá en sentido positivo. Por lo tanto, con trigonometría podemos ver que los campos en x se van a anular, e2x más e1x, dado que tienen sentidos opuestos, me va a quedar 0. Por trigonometría voy a trabajar con proyecciones. Por lo tanto, lo que me interesa es la proyección en x y la proyección en y, hacerla con el módulo. Sé que el módulo del campo va a ser igual a la constante por la carga dividida entre la distancia al cuadrado. En x deberemos multiplicar por el coseno del ángulo que forman las componentes con la hipotenusa, que es el ángulo alfa. Como podemos observar, en x la k vale lo mismo, la carga también, las r's también y los cosenos de alfa también, dado que tienen sentidos opuestos. Al hacer el principio de superposición, el campo en x se va a anular. Para ahí tendremos que las proyecciones en y también son iguales, pero esta vez van en el mismo sentido. Por lo tanto, al sumarlas, el campo total en y va a ser igual a 2 veces cada una de las proyecciones en y. Como ya hemos dicho, el campo total en x me daba 0. Si sustituyo en el campo total en y, obtengo un campo de 4,87 por 10 a la 4 newtons por coulombio. Por lo tanto, si lo expreso en forma de vector, el campo total será el valor en x, que es 0, por lo tanto no lo pongo, más el valor en y, multiplicado por el vector unitario j, newtons por coulombio. En el punto B directamente podemos observar que las proyecciones no las tengo que hacer porque están ya los campos en el eje x y de nuevo el campo total en el punto B será la suma del campo 1 más el campo 2 en el punto B, que en este caso es 0 newtons por coulombio. En el apartado B me pedían el potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. El potencial es un escalar que viene dado por la fórmula K por Q dividido entre R, y el potencial total en el punto A va a ser igual al potencial creado por la carga 1 en el punto A más el potencial creado por la carga 2 en el punto A. Dado que la constante, las cargas y la distancia son iguales, los dos potenciales creados por cada una de las cargas son iguales, por lo tanto eso será igual a 2K por Q dividido entre R. Puedo sustituir y obtengo un potencial de 2250 voltios, que será el potencial total en el punto A. En el punto B tenemos lo mismo, dado que los dos potenciales son iguales otra vez, puedo operar de la misma manera, solo que esta vez la distancia son 2 centímetros, por lo que tengo un potencial total de 4500 voltios. Para obtener el trabajo, dado que la partícula que me dicen es de 3 nanocoulombios, es una carga positiva y podemos observar que tiene que ir desde A hasta B. Tiene que realizar este camino. El potencial en A es más pequeño que el potencial en B, y cuando una carga positiva va de potenciales más pequeños a potenciales más grandes, el trabajo es negativo. Por lo tanto, podemos escribir que el trabajo para ir desde A hasta B será igual a menos la carga por la diferencia de potenciales, es decir, el potencial en B menos el potencial en A. Y eso es igual, de nuevo la carga es nanocoulombo, por lo tanto 3 por 10 a la menos 9. Obtengo un valor del trabajo de menos 6,75 por 10 elevado a menos 6 julios. Y con esto tendría resuelto el problema.